Hola invocadores, hoy vamos a ver cómo se juega a Riftbound. Vamos a ver cómo se construyen los mazos, cómo se monta una mesa, cómo se juegan las cartas, los tipos de cartas que hay, las fases del turno, algunas palabras clave y lo más importante, cómo se gana en este juego. ¡Vamos allá! Bien, ¿y cuál es el objetivo del juego? Pues para poder ganar en este juego, lo que tenéis que hacer es conseguir 8 puntos. Los puntos se consiguen principalmente de dos formas. Uno es conquistando un battlefield, un campo de batalla, es decir, atacándolo con tus unidades y controlarlo. Y la segunda forma es mantener o holdear, como se dice del inglés, que es que empiece tu turno y controles un battlefield. Eso hace que se sume un punto. Hay una regla especial que es que para ganar el último punto no lo puedes ganar si no has conquistado los dos campos de batalla o has holdeado al menos uno. Es decir, el octavo punto no lo puedes ganar única y exclusivamente por conquistar un único campo. Debes de conquistar los dos o al empezar tu turno haber holdeado uno. También es verdad que hay algunos efectos especiales de algunas cartas, como por ejemplo el de Yasuo, que te da un punto y no te especifica qué punto es, así que podría ser tanto el primero como el último. Para poder empezar una partida, tenemos que tener un mazo construido. Cada mazo tiene que estar compuesto por una leyenda, que determina los colores que pueden usar tus cartas y da unas habilidades especiales. Aquí, por ejemplo, vamos a poner a Jinx, que tiene los dominios o colores rojos y morados, y te da la habilidad especial de que en cada beginning phase, en el inicio de turno, puedes robar una carta si tienes una o menos. También debes de incluir un mazo principal, o main deck, de 40 cartas. Hay un límite, no puedes tener más de 3 copias de la misma carta en este mazo. Ahora, dentro de este mazo tienes que incluir al menos una Champion Unit que coincida con tu leyenda y será designada como Chosen Champion o campeón elegido. En este caso, Jinx, como leyenda, tiene dos Jinx, que son unidades, y las conocemos vulgarmente como la Jinx roja y la Jinx morada. Ahora, de las cuales podemos llevar hasta 3 Signature Spell. Jinx tiene un Signature Spell. Por ahora solo han sacado esta y no podremos tener más de 3 cartas con este mismo nombre. Pero en un futuro, si salieran más cartas que serían los Signature Spell de Jinx, no podríamos llevar más de 3 copias de Signature Spell de Jinx. Además, debemos de incluir un mazo de runas o rune deck. Debe de ser de 12 cartas y todas las cartas de runas tienen que coincidir con los dominios o colores permitidos por tu leyenda. Hay un total de 6 colores: el rojo, el verde, naranja, azul, morado y amarillo. Y por último, debemos de incluir 3 cartas de Battlefield. Una vez tenemos todo esto, ¿cómo ponemos nuestras cartas en el campo de batalla? Pues veréis. Para empezar, cada jugador debe de elegir y designar a su Champion Unit y a su leyenda, que tiene que corresponder con el mismo nombre, como ya hemos dicho. Y lo tenemos que colocar en la zona de la mesa marcada. Después de esto, se coge su main deck o su mazo principal, se mezcla o se baraja, se le suele ofrecer al rival para que lo corte o también lo baraje y lo colocamos debajo de la leyenda. Y lo mismo con el mazo de runas. Normalmente, al tener dos dominios de runas, se barajan, se le da al rival, el rival corta, baraja lo que sea, te lo da y se coloca en la zona marcada de la mesa. Lo siguiente que hay que hacer es elegir los battlefields. Como ya hemos dicho, el battlefield se puede elegir al azar al mejor de uno o al mejor de tres, lo vamos eligiendo nosotros dependiendo de la posición que vayamos a jugar. También se debe elegir quién empieza, y esto se hace al azar. Se lanza un dado, par o impar, o al que saque el mayor número. Una vez todo esto, cada jugador roba 4 cartas de su mazo principal, y tiene la opción de hacer un mulligan. El mulligan en este juego se hace de la siguiente manera. Se pueden coger hasta 2 cartas. Eso significa que
no lo haces, una o dos. Y de esas dos, hasta dos cartas que tienes, las reciclas. Eso significa que se coloca en la parte inferior de la baraja. Lo veremos más adelante. Pero reciclar, básicamente, para que os vaya sonando, es eso, colocar esas cartas en la parte inferior de su deck. Se pueden reciclar runas, con lo cual se meterían en la parte inferior del deck de runas o en el main principal si son cartas. Y debes de robar el mismo número de cartas que has hecho mulligan hasta que te quedes con un total de 4. Cuando ambos jugadores hayáis hecho eso y tengáis 4, empezará la partida. Ahora vamos a ver cómo se juegan las cartas. Para poder jugar una carta se debe pagar su coste en runas. Cada carta posee en la parte superior izquierda el coste que se ha de pagar para su invocación. Aparece representado con un número y representa el número de runas que se deben pagar, girar o exhaustear, es decir, ponerlas lateralmente para representar su coste. Que sepáis que este coste es incoloro, que es decir, da igual la runa que estéis girando, el color de la runa que giréis, con el color de la carta. Los costes de las cartas tienen dos componentes. Aunque no todas los requieren, hay algunas, las más poderosas sobre todo, que requieren un coste de poder. Este coste aparece representado con un símbolo. Este símbolo representa el número y tipo de runa que debes reciclar, es decir, ponerla en el fondo de la baraja, para poder pagar su coste de poder. Debes reciclar una runa del dominio o color apropiado a cada símbolo representado. En este caso sería poner una runa morada de nuestra zona de runas en la parte inferior de nuestro mazo de runas, para poder pagar ese coste de poder. Que sepáis que se pueden reciclar runas que ya hayan pagado su coste de energía. Es decir, coger una runa, girarla, obtener 1 de energía y esa misma runa ya girada y exhausteada meterla en el fondo de nuestro deck de runas para ganar 1 de poder. Y con esos dos poder pagar 1 de energía y 1 de poder, con una única carta de runa. En este ejemplo de Jinx Rebel, en la parte superior izquierda tenemos la energía Exhaust 5. Es decir, debemos de coger 5 runas y girarlas. Y el coste de poder, que es reciclando. En este caso es una única runa morada. Una de esas 5 runas que hemos girado, deberíamos de coger una morada y meterla en el fondo de nuestro deck de runas para poder pagar su coste. Otra cosa importante que nos dice en la carta, en la esquina superior derecha, es el Might, que es la fuerza de combate. En este caso es 5. Sería, por así decirlo, su vida y su fuerza. En la parte inferior encontramos las habilidades de las cartas. En este caso dice que cuando descartas una o más cartas, la pones ready, es decir, la enderezas para poder usarla y le das +1 de might este turno. En la parte izquierda, por el centro, tenemos el nombre de la carta, que en este caso es Jinx, y el tipo de carta, que es unidad. Las unidades se juegan durante tu turno, ya sea en tu base o en un campo de batalla que controles, y como norma general entran giradas, aunque ya veremos que hay algunas formas de ponerlas readies, o sea, enderezadas para poder moverlas, en el turno en el que entran. De lo siguiente que vamos a hablar es de los hechizos. Los hechizos, una vez que son activados y han hecho lo que dice su texto, se envían directamente a la zona de basura, trust o cementerio. Nunca permanecerán en el tablero de juego. Eso significa que, aunque haya cartas a las que haya hecho objetivo, esa carta desaparecerá, pero el efecto que ha hecho sobre esa carta se mantendrá en juego. En este ejemplo vamos a poner al Falling Star. Podríamos pagar sus costes, que sería girar 2 runas y reciclar 2 runas rojas, es decir, ponerlas en la parte inferior del deck de runas, que puede ser la misma que hemos girado para aprovechar más esas runas. Una vez hecho esto, entraría en pila. El rival podría reaccionar a ella o no, y ya se resolvería el texto, que en este caso sería hacer 2 veces 3 daños a una unidad. Podrían ser objetivos diferentes, y ya una vez resuelta el Falling Star, iría al cementerio, trash o basurero, como lo queréis llamar.
Las cartas que tengan la palabra Action pueden jugarse de forma normal en tu turno, pero también se pueden jugar cuando se abra un Showdown, que es el combate en un Battlefield, aunque no haya defensores. Quiero decir, si un rival entra en un Battlefield y yo no tengo ninguna unidad en ese Battlefield, el rival lo conquistaría sin más. Pero cuando intenta entrar, se activa un Showdown, que abre una pequeña ventana para poder realizar acciones. En este caso, podría ser lanzar un Hedge Ray. Girando una runa y reciclando otra roja, haría 3 puntos de daño a la unidad en un Battlefield. Si consiguiese matar a esa unidad enemiga que está entrando en dicho Battlefield, moriría y no conquistaría, con lo que no ganaría ningún punto. Y la otra palabra clave sería Reaction. Las Reaction pueden ser jugadas durante tu turno, durante enfrentamientos, pero también pueden jugarse antes de que se active la habilidad de una carta, resolviéndola primero, en reacción. En este ejemplo vamos a decir que un poro entra en un Battlefield y mi rival, como acción, juega el Hexter Ray, que lo mataría. Pero nosotros, en reacción, podemos jugar un gas, que pagando uno podríamos subirlo a nuestra mano y así salvarlo. También hay que decir que las habilidades que añaden energía o poder, como las habilidades innatas de las runas, no podrían ser afectadas por reacciones, pues esta forma de obtener maná se hace de inmediato. Bien, ahora vamos a hablar de las fases del turno. Cada turno consta de dos fases, la inicial y la de acción. La inicial se describe como el A, B, C, D, para que se nos quede más fácil. Es muy importante hacerla en esta secuencia y viene del inglés, del Awakening, Beginning, Channel y Draw. ¿Qué quiere decir? Despertar o enderezar, Beginning de la fase inicial, Channel, que es el significado de coger runas y de nuestro deck y dejarlas en la zona de runas, y Draw, robar. En la primera fase, en la Waking Phase, o fase de despertar o de enderezar, debemos de coger todas nuestras cartas que estén agotadas o exhaustas, giradas, y se ponen readies, enderezadas. En la fase de la Beginning Phase se obtiene un punto por cada Battlefield que estemos controlando en el inicio de turno. A esto se le llama holdear. Y también se pueden hacer más acciones, como por ejemplo la pasiva de la leyenda de Jinx, que es que en nuestra Beginning Phase robamos una carta. La tercera fase sería la de Channel, que es canalizar o traer dos runas de nuestro mazo de runas a nuestra zona de runas. Se dejan ready para poder usarlas. Aquí hay que añadir una cosa muy importante, que es que en el primer turno del segundo jugador recibe 3, en vez de 2 como es normal. Es una pequeña ayuda por ir segundo. Y la cuarta fase sería la de Draw Phase, que es robar una carta de nuestro mazo principal a nuestra mano. Después de eso ya empezaría la fase de acción, que básicamente es todo lo demás, porque ya no hay límites ni órdenes. Aquí puedes jugar cartas de unidades, hechizos o equipos, mover las unidades, iniciar enfrentamientos, que serían showdowns, o usar habilidades de cartas, y muchas cosas más. Las cartas pueden moverse de base a un Battlefield, y de Battlefield a la base, pero no pueden moverse de Battlefield a Battlefield, ya que esto se haría con una habilidad especial que se llama ganking, que ya veremos. En los showdown o combate, cuando una unidad o varias se mueven a un Battlefield, se da inicio a un showdown, haya o no unidades enemigas, como hemos dicho antes. Durante un showdown, los jugadores alternan jugar hechizos de tipo action o reaction para reaccionar a estos, empezando siempre por el atacante. Una vez que ambos pasen sin haber hecho más acciones, se resuelve el combate. Se resuelven todas las habilidades que se hayan lanzado, si se han lanzado, y se suma el might o poder de todas las cartas de un lado y las del otro. Se asignan daños y si una unidad ha recibido más daño que su might, es destruida y se iría al trash o al cementerio, como queréis llamarlo. Aquí pueden pasar tres cosas. Que el defensor se quede con cartas, que en este caso ganaría el defensor
y los atacantes, si quedasen cartas, se replegarían a su base, que el atacante haya ganado y no queden unidades defensoras y sí unidades atacantes, en ese caso se habría conquistado y el jugador atacante ganaría un punto. Y una tercera opción que es que no quedara ninguna carta, todas se hubiesen matado. En ese caso no pasaría nada y el Battlefield quedaría solo. Cuando ya no queda nada más por hacer, o no quieras hacer nada, se finaliza el turno y empezaría el turno de tu rival. Y por último, vamos a ver unas palabras claves, que serían reciclar, como ya hemos dicho, es poner ese número de cartas en la parte inferior del deck que corresponda. Exhausted quiere decir girar, dejarla girada, de lado. El movimiento, como hemos dicho ya, el movimiento sería únicamente las unidades y sería de base a Battlefield y de Battlefield a la base. Awaken o enderezar, coger una carta que está girada y enderezarla. Channel, coger runas de tu deck de runas y ponerlas en tu zona de runas, enderezadas, para poder usarlas. Carta, el concepto de carta quiere decir solo las de tu main deck. No contarían como carta ni los tokens ni las runas. El might. El might es el poder, tanto la defensa como el ataque. Accelerate. Por un coste adicional, esta unidad entra en juego preparada. Legión. Desencadena un efecto si ya has jugado otra carta de tu mazo principal este turno. Assault. Esta unidad tiene poder adicional mientras ataca. Shield. Esta unidad tiene un poder adicional mientras defiende. Tank. Esta unidad recibe el daño de combate primero. Death Knell. Cuando esta unidad muere, activa un efecto. Deflect. Los oponentes deben de pagar un poder adicional para poder hacer objetivo a esta carta. Ganking. Esta unidad puede moverse directamente de un campo de batalla a otro. Temporary. Al comienzo de tu turno, destruye esta carta. Visión. Cuando juegues esto, mira la carta superior de tu mazo. Puedes reciclarla. Hidden. Durante tu turno, puedes ocultar una carta con la habilidad Hidden de tu mano, boca abajo, en el campo de batalla que controles, gastando un poder de cualquier tipo. Solo puedes tener una carta oculta en cada campo de batalla y puede ser revelada y jugada como una reacción por coste cero. Si la juegas desde Hidden, de esta manera, debes jugarla apuntando a una unidad en el campo de batalla si es un hechizo, o en ese mismo campo de batalla si es una unidad. Stun. Cuando una unidad está stuneada, no inflige daño de combate, pero sí que es necesario hacerle todo su might en daño para destruirla. Buff. Bufferar una unidad significa darle un marcador que le da un +1. Los buffs adicionales se ignoran. Algunas cartas permiten gastar un buff para conseguir un efecto.